Empezamos con Chumacero y Fátima, ¿cierto? A ver si me hacen recordar. Un ratito, mejor voy a sacar mi plantilla porque de repente ustedes están... A ver, ¿dónde está? Acá. Estoy esperando que enciendan la cámara Álvaro, Andrew, Fátima, Diego, Airi, al menos que tengan problemas Profesora, de internet. Dime, Andrew. mi hermana mandó justificante para que no encendiera la cámara. Ya, ¿cuándo lo mandó? Hoy. Mm. La justificación se envía antes, hijo. No se puede enviar minutos antes de que empiece la clase. Yo no vivo con mi Sarita. Tienen que tener cuidado con eso y buscar siempre salvedades, verificar. Saben ustedes que tienen una exposición, ¿no? De por sí en las clases hay que tener cuidado. No sé si tengo una exposición más todavía, chicos. A ver. Ahorita vemos eso, ¿ya? Todavía no se alarmen. Estamos buscando el material ahorita para yo tener el orden, porque yo no tengo el orden en mi cabeza. Ya lo encontré. Acá. Ya. Claro, estábamos nosotros en el contexto del civilismo y me parece que Álvaro y Fátima tienen justamente al líder del civilismo, ¿no? A ellos creo que les tocaba, voy a verificar un ratitito que está encendiendo. Álvaro, sigo sin verte, hijo. ¿Y también se puede poner nombres? ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Ya. Manuel Pardo y Lavalle. Sí. No, Manuel Pardo y Lavalle tiene a Chumacero y a Fátima. ¿Quién empieza? Compartí ya, está para compartir. Sí, está activado para compartir. Estamos grabando. El líder del civilismo llega al poder 1870 A ver, no sé quién empieza, díganme algo. O ya no digo nada y los dejo a ustedes. ¿Cómo estás, Fátima? Ya, no te voy a interrumpir, mi amor. Ahora sí, te prometo que no te voy a interrumpir. Ya, por favor, pongan mucha atención, porque cuando yo interrumpo es justamente para reforzar datos importantes, porque luego hay una tarea, ¿cierto? Ya, guardo silencio entonces. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi compañero Álvaro y yo vamos a exponer sobre el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. El primer presidente civil. Manuel Pardo y Lavalle fue un economista y político peruano que ocupó la alcaldía de Lima y tiempo después la presidencia del Perú, siendo el primer presidente civil constitucional de la historia republicana peruana. Manuel Justo Pardo y Lavalle, un poco de su biografía. Manuel Justo Pardo y Lavalle nació un 9 de agosto de 1834 en Lima, Perú, y fue el hijo de Petronila de Lavalle y Cabero y de Felipe Pardo y Aliaga, quien fue un escritor y diplomático. Manuel Justo Pardo y Lavalle se trasladó a Chile con su familia al ser nombrado su padre ministro plenipotenciario del gobierno de Felipe Santiago Salaverry.
Y después de eso volvió al Perú, pero se volvió a ir. Viajó con su padre a España, donde se matriculó en la Facultad de, de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. Pero tal vez se arrepintió de esto porque luego se trasladó a Francia y estudió economía política. Y en 1866, durante la dictadura de Manuel Ignacio Prado, fue nombrado ministro de Hacienda. Y ya en 1869 a 1870 fue el alcalde de Lima. Él gozaba de una gran popularidad en todos los estratos sociales y pues Pardo fundó la que sería una de las más, mm, una de las más trascendentales creaciones de la historia republicana del Perú, que viene a ser la Sociedad de Independencia Electoral, que después adoptaría el nombre de simplemente Partido Civil. ¿Qué era esto? Era un partido político, exactamente el primero del país, que fue creada como respuesta al, al predominio militar en la política peruana. Y pues este partido estaba compuesto por civiles que agrupaba a comerciantes, consignatarios del guano, industriales y hacendados, representantes de la hacienda burguesía nacional. Incluso se le unieron numerosos intelectuales como abogados de San Marcos y periodistas del comercio y la nacional. ¿Por qué se unieron a este partido? Fue porque vieron en Pardo la figura de vieron figura que podía redimir al Perú, ya después de medio siglo de militarismo, ya que él era un miembro de una nueva generación que había pasado después de la independencia del país. Y además de esto, ellos, los civiles, repudiaban el desorden, la anarquía y el despotismo de los hombres de sable, o sea, los militares, ¿no? Y el militarismo fue para ellos un maleficio que había venido postergando el despegue de Perú como una nación. Y en 1872, tras el intento del golpe de Estado lanzado por el coronel Tomás Gutiérrez hacia José Balta, quien era el presidente del país en ese tiempo, eh, mm, Manuel Pardo y Lavalle eh, fue elegido por el Congreso como presidente de la República. Y esto con la clara oposición de los militares, que intentaron derrocarle en varias ocasiones, ya que se opusieron a su candidatura con, con acusaciones, como siempre pasa. Eh, Estas acusaciones, las más reiteradas, era que era un aristócrata y monarquista y que no representaba a la nación, sino solo un grupo de gente. Y pues a él lo intentaron derrocar varias veces también. Eh, y todavía el país veía como a los militares como los hombres más desinteresados y hechos para el mando. Y retomando a Manuel Justo Pardo y cómo llegó a ser el presidente del país, esto se dio por las elecciones de Lima, no, por las elecciones en el país. Se dieron estas elecciones y por lo menos en Lima triunfó Pardo y de 4.657 votantes, él obtuvo 2.692 votos. Pero antes de que se dé este resultado oficialmente,
se produjo el golpe de estado de los Gutiérrez hacia Balta, el presidente, aunque realmente ya le faltaba pocos días para acabar su mando, ¿no? Y el cuartelazo derivó en el asesinato del presidente y la subsiguiente rebelión popular en contra del gobierno de facto, que acabó con la muerte de 3 de los hermanos Gutiérrez en las calles, entre ellos Tomás, quien se podría decir que estaba liderando este golpe de estado, ¿no? Su gobierno fue de 1872 a 1876. Luego de una corta etapa de indecisión, el Congreso decidió acatar el mando popular y nombró presidente a Pardo, quien asumió el mando del país el 2 de agosto de 1872, que era el día planificado desde un inicio para un mando de 4 años, de acuerdo con la Constitución peruana de 1860. Podemos decir de que Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente civil del Perú, pero al mismo tiempo no, porque anteriormente ya habían habido gobernantes republicanos civiles, como Manuel Méndez, Justo Figueroa y Domingo Elías. Pero estos presidentes fueron solo en calidad de provisorios o interinos y sin mediar una elección popular, como había pasado con Manuel Pardo y Lavalle. Pero ¿a qué me refiero con esto? De que eran presidentes, pero no. Era de que ellos habían sido parte de un gobierno de transición, que era aquel que se asume tras la caída de un régimen político o simplemente ocupaban este cargo de presidente temporalmente, o cuando el presidente no estaba disponible o cuando el puesto está vacante, simplemente. Como un dato adicional, Manuel Pardo y Lavalle nunca residió en el Palacio de Gobierno, sino que vivía en su casa particular y allí recibía en audiencia a cualquier ciudadano sin fijarse en su posición económica o social del que venía a verlo, ¿no? Durante su gobierno sucedieron 3 gabinetes ministeriales. El primero, que presidió por el general José Miguel Medina, el segundo por el doctor José Eusebio Sánchez y el tercero por el general Nicolás Freire. Y pues Manuel Pardo y Lavalle inició su gobierno con una inmensa popularidad, aunque sin embargo, esta fue disminuyendo debido a que el país entró en una crisis que se fue agravando hasta el punto de afectar directamente a la población. Y en su gobierno podemos destacar estos 3 aspectos, que son el aspecto económico, aspecto internacional y aspecto educativo y cultural. Sobre el aspecto económico, o más bien la crisis económica, esto debido a que la venta del guano, que viene a ser la principal fuente de ingresos del fisco o rentas pertenecientes al Estado desde hace más de 30 años atrás, se hallaba en un declive y la totalidad de su producto estaba comprometida con el pago de una deuda que ascendía a los 60 millones de libras esterlinas.
Y por intereses anuales, esta cifra se aumentó a 4 millones de libras esterlinas. Y la razón de esta crisis era que el guano había sufrido una fuerte baja de precio debido a su rival, que era el salitre, que es otro fertilizante natural que se estaba imponiendo en el mercado mundial. Y a la disminución de la calidad del guano, porque además de esto, las reservas de guano se estaban agotando. Así que Manuel Pardo expuso este caso y propuso algunas formas para conseguir los recursos para la hacienda, entre las que estaban que estableció la descentralización fiscal para lograr una mayor recaudación de impuestos en todo el país. Pero esto no dio resultado, así que bueno, esto no dio resultado, así que estableció la descentralización administrativa de cada departamento, en el que pues se generaron los consejos departamentales. ¿Y qué era esto? Eran personas que se dedicaban a votar por el presupuesto de un departamento. Y en este consistía de un presidente y varios vicepresidentes. Y el presidente era el líder de esta administración departamental. También propuso al Congreso la creación de impuestos a escala móvil a la exportación del salitre que se explotaba en Tarapacá. Y pues debido a esto, los salitreros protestaron. Por la ley del 18 de enero de 1873 se creó el estanco del salitre, es decir, se estableció que el Estado compraría a las empresas salitreras todo su producto a solo un precio fijo. Y para luego de eso venderlas a un mayor precio, o sea, compra y venta del salitre. Así que esto tampoco dio un resultado porque luego de la ley del 28 de mayo de 1875, el Congreso autorizó al Ejecutivo la exportación de las salitreras para obtener su completa nacionalización. También reorganizó las aduanas, aumentando las tarifas y redujo los gastos públicos al mínimo, tratando de acomodar las necesidades de la nación con sus propios recursos. Y por último, reemplazó el antiguo contrato Dreyfus, y se firmó en Londres, donde se firmó en Londres el 7 de junio de 1876, un nuevo contrato para la venta de más de 1 millón de toneladas de guano. Y pues toda esta serie de propuestas que había dado Manuel no había dado un buen resultado. Y esto solo aumentó las tarifas aduaneras, que tuvo algún éxito a tal punto de que con el tiempo se convirtió en el rubro más importante de las rentas fiscales. De otro lado, el pago de la deuda externa no pudo continuarse debido a la disminución de la venta del guano, y esto originó la pérdida de créditos en el Perú, en el exterior. O sea, de que el Perú no le daba la posibilidad de pedir créditos. Y el país estaba yendo a bancarrota, una bancarrota económica, y surgió el alza de los precios
Y además de esto, la población estaba muy descontenta. Y ahora le voy a dar el pase a mi compañero Álvaro. Bueno, sobre el aspecto internacional. La situación internacional era muy delicada. La política de seguridad continental que antañó auspiciara el presidente peruano Ramón Castilla se hallaba en crisis. El Perú iba perdiendo paulatinamente su superioridad. Álvaro, no te veo. Tengo problemas con mi cámara a mí. Yo realmente espero que solucionen sus problemas con sus cámaras, porque la personalidad es algo que uno tiene que tenerla empoderada. Yo, por ejemplo, sé mis deficiencias y mis capacidades físicas, las asumo como tal, y lo mismo deseo de mis alumnos. Yo espero que pronto, mañana, digo pronto, o más tarde la próxima clase el miércoles, superen sus problemas de cámaras, hijos. ¿Ya? Por favor. Álvaro, no corras. Si estás leyendo, ya, espero equivocarme, ¿no? Porque sí, uno puede tener una pauta al lado, sí, porque es bastante información. Fátima tenía una pauta ahí, ¿no? Sí, está bien. Pero la pauta es solamente eso, o sea, te pautea, como que te ayuda. Pero si vas a leer meramente el punto y el coma de todo, pues nos vas a cansar, ¿no? Entonces, realmente necesito una explicación natural y que te ayudes de la pauta, ¿no? De vez en cuando. Ya, no corras, hijo, no corras. Vamos. Bueno, el Perú iba perdiendo paulatinamente su superioridad marítima en el Pacífico, mientras que Chile le iba ganando y demostraba tendencias de expansiones territorial hacia el norte de las fronteras. Sobre el aspecto educativo y cultural, el contraste con la crisis económica e internacional, la obra educativa y cultural del gobierno de Pardo fue una suma de importancia. Pardo continuó esta obra por medio de Reglamento General de Instituciones Públicas, que promulgó el 18 de marzo de 1876, que establecía la instrucción primaria sería obligatoria y que gratuita en su primer grado. La enseñanza superior también mereció atención con el objeto de preparar técnicos y especialistas en las diversas profesiones de la administración pública. Se creó la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas. Se creó la Escuela Normal de Mujeres de Lima y se concedió autonomía a las universidades. Otras obras de Manuel Pablo y Lavalle fomentó la inmigración europea, organizó la Dirección de Estadísticas, se establecieron los registros civiles en las municipalidades, se crearon 3 departamentos y una provincia litoral, la provincia litoral de Moquegua y el departamento de Tacna. Manuel logró cumplir su periodo presidencial en 1876 y entregó el poder a su sucesor elegido, el general Mariano Ignacio Prado. Su asesinato. Terminado su mandato, pasó a Chile, de donde retornó al ser elegido senador por Junín ante el Congreso de la República.
siendo elevado a la presidencia de su cámara. Murió asesinado de un balazo en la espalda que le provocó un sangrado del ejército. Melchor Montoya, cuando ingresaba al recinto del Senado, Pardo fue enterrado en el mausoleo privado de la familia Pardo en el cementerio Presbítero Matías Maestro. Las consecuencias de su asesinato fueron: la muerte del expresidente provocó sorpresa, indignación y cólera y desesperación en todo el país. Dejó sin cabeza al partido civil y significó la muerte de un líder de gran peso e influencia social. El Perú está en duelo. La América perdió uno de sus estadísticas de más alta talla. Dijo que el editorial del Comercio que salía en edición extraordinaria ese mismo día del asesinato. Y el mismo diario anunciaba que tras sesiones secretas el Congreso acababa de declarar que la patria estaba en peligro. La patria está en duelo. Manuel Pardo, el ilustre patricio, el gran ciudadano, el distinguido estadista. Él probó magistrado, el ejemplar padre de la familia. Ha muerto hoy asesinado cobarde y villanamente por sus enemigos políticos, dijo por su parte uno de los editores de la tribuna. Gracias. A ver. Se les agradece el haber cumplido, pero sí voy a criticar la falta de dominio, ¿no? Porque no les puedo engañar, pues. Ya. A ver, para las próximas exposiciones, voy a hacer que ustedes evalúen. Voy a invertir tiempo en que ustedes evalúen. Yeriel, dime, ¿qué críticas les haces a los dos expositores? La verdad no sabría decir, o sea, su información estuvo buena, o sea, sí mostraron imágenes, todo, pero también es, como usted mismo dijo, si tienen un papelito es para que se basen en una parte y lo demás ellos le añadan. Ya. Entonces, ¿cuál es tu crítica? Porque, ojo, nos conocemos varios años, trabajamos bastante tiempo juntos, ustedes están en tercer y cuarto año de secundaria, están a un paso de salir, ¿no? Y ustedes ya saben cuáles son las indicaciones de una exposición aquí en la China. ¿Ya? El trabajo de exposición tiene un trabajo previo, que es la investigación. Punto número 1. Después de que yo investigo, ordeno mi investigación. Después de que yo ordeno mi investigación, ¿no? La domino. Es decir, yo busco el mejor orden para poder explicarlo. Yo no me siento, no me paro a leer mi información. Ojo, y menos si no le doy sentido a lo que estoy leyendo. Porque las imágenes solas no hacen una exposición. Hijos, una imagen sola no hace una exposición. Esta vez he tomado el estilo de no interrumpirlos. Luego vamos a hablar sobre ese tema también. ¿Ya? Ya, hoy día no los he interrumpido y mis interrupciones son para refuerzo, pero he optado hoy día por no interrumpirlos. Misael, quiero escuchar tu crítica. Vi, bueno, la posición, ¿no? Buena información, porque sí hubo buena información amplia que se entendió, ¿no? El gobierno. Y bueno, ¿no? Que Fátima ahí también que tuvo, bueno, cualquiera, ¿no? Porque... ¿Se le cortó el internet? ¿O soy yo? No, es él, ¿no?
Y aquí voy a dar una crítica profunda. Porque la escucho. Miselito, nosotros no te escuchamos nada, hijo. Estabas empezando tu crítica y se cortó. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, magnífico. Bueno, que decía que, bueno, estaba viendo información y bueno, ¿no? Que como dijo que Fátima, pues estaba leyendo, que estaba bien porque estaba apoyando, ¿no? Que, bueno, yo también lo uso cuando en mi diapositiva pongo el texto, que lo hago para apoyarme, pues, y seguir como explicándolo. Y que solo que Álvaro, pues, bueno, los dos en sí les faltó solo un poco, les faltó dominio para explicar mejor de posición y eso. Ya, gracias, Misael. Ahora, hay una cosita que quiero aclarar. Yo puedo manejar mucha información. Sí, eso está bien. Ok, eso está bien. Pero también tengo yo que aprender a priorizar, ¿no? O mostrar mucha información de manera más práctica. Pero si lo vas a mostrar leyendo, nos vas a cansar. Claro, la información estaba buena, era real, sí, pero no hubo un manejo del orden de la información. O sea, ustedes han expuesto todo lo que han encontrado. Debieron achicar un poco más, ¿no? Para poder no cansar al público, ¿no? Y de repente no confundir, ¿ok? Entonces, lo que yo les digo, jóvenes, es para mejoras, no para incomodarlos. Yo sé que toda observación incomoda, yo lo sé, todos somos seres humanos, pero lo hago con el fin de que se superen a sí mismos. Porque cuando ustedes vayan a la universidad, ya, el catedrático ya no les va a enseñar cómo exponer, les va a decir, léete 300 hojas y expón. Aquellos que tienen hermanos en la universidad o primos en la universidad sabrán lo que estoy diciendo. El catedrático ya no se va a parar a decir, hijita, hijito, ¿no? Hiciste mal esto, otro no, ya no. Simplemente te pone de tu calificación baja y tus créditos no llegan y no pasas de simple. Es así de simple. Continúo. Bueno, voy a recalcar, ¿no? Que este primer gobierno civilista, ¿no? Se le llama, como bien dijo Fátima, el primer gobierno civilista, porque fue el fundador, ¿no? De un partido político civil, cosa que antes no había, ¿no? Porque si bien es cierto, hubieron civiles que entraron al poder, sí, antes que Manuel Pardo y Lavalle, pero a él se le declara, ¿no? El primer presidente civil porque fundó el Partido Civilista, ¿no? Que se creó por dar contraria ¿a quién? A los militares, ¿no? ¿Y los militares estuvieron de acuerdo? No, obviamente que no, ¿no? No quisieron, ¿no? ¿Se dieron cositas en el gobierno de Pardo Lavalle? Sí, se dieron cositas, pues como todos los gobiernos tienen sus cositas, sus joyitas, ¿no? Se anuló el contrato con la empresa inglesa sobre la renta del guano, ¿no? Porque había cometido actos de corrupción con el anterior gobierno de Echenique, ¿no? Se crea un nuevo contrato con la casa francesa judía, Dreyfus, para volver a recuperar los ingresos del guano. Sin embargo, el salitre salía por otro lado, otros países habían descubierto salitre y estaban vendiéndolo también como nutriente para tierras, ¿no? Abono, y el guano había disminuido de precio. Bueno, había un mercado de competencia, ¿no? Todas estas cosas hizo que Manuel Pardo de Lavalle levantara los impuestos, ¿no? Las aduanas, se crearan aduanas y ciertas medidas que neutralizaran la economía, pero no lo logró. Al final salió del gobierno y llegó a ser presidente del Congreso. Y ahí lo asesinan a Manuel Pardo de Lavalle, ¿no? Esto es en resumen. Continuamos, cerramos la sesión y continuamos con la siguiente pareja. Por favor, voy a cerrar sesión.